Bien, ahora vamos a ver en esta sesión creación de tablas. ¿Sí? Es muy común crear tablas en Excel, pero en Word también se pueden crear tablas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una tabla, podríamos irnos a la barra de herramientas e insertar, ¿sí? Y desde aquí podríamos crear una tabla. También tenemos la opción de tabla y podremos dibujar tabla o insertar una tabla, ¿sí? Pero la opción más fácil realmente viene a ser elegir la pestaña tabla y, por ejemplo, darle clic en nuevo. Aquí podríamos ir según nuestra necesidad creando una tabla. Por ejemplo, yo quisiera una tabla de 5 por 4. Selecciono, le doy clic y me crea la tabla. Si se dan cuenta, me parece una cruz, ¿sí? Si le doy clic a la cruz, automáticamente me selecciona toda la tabla. Y lo que podría hacer es, por ejemplo, seleccionar un estilo de tabla. Por ejemplo, podría seleccionar un estilo de tabla como este. Y aquí el único problema que vendría a ser es que no me ha pintado las celdas. Pero por ejemplo podría elegir otro estilo de tabla que sí me pinte las celdas. Como este por ejemplo. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo elijo este y quisiera que las celdas también estén pintadas? Simplemente selecciono, me voy a bordes y elijo, por ejemplo, todo. Y ya tengo todas las celdas pintadas. Así de simple. Otro detalle que deberíamos conocer en tablas es, por ejemplo, si yo ya he rellenado todas las celdas y me encuentro en esta celda, por ejemplo, en mi celda final, y quisiera crear una nueva fila, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que estos son filas y estos son columnas, ¿sí? Ojo, fila, columna. Entonces, si me encuentro en esta celda, en la última fila, y yo quisiera crear una nueva fila, lo único que tendría que hacer es simplemente, cuando termino con la última celda, presionar la tecla Tab. Automáticamente Word me crea una nueva fila completamente. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, con la letra Tab puedo ir pasando de celda en celda. ¿Y cómo retrocedo? Presiono Shift y presiono Tab para retroceder. ¿Sí? Así de simple. Si presiono simplemente tabulación, avanzo. Y si presiono Shift y tabulación, retrocedo. Bien, ¿qué más podríamos hacer en una tabla? Podríamos eliminar toda una fila. Por ejemplo, vamos a escribir ID, mercadería, por ejemplo. Sí, tenemos el ID, mercadería, unidades, costo y descuento. Aquí también podríamos aplicar justificación. Por ejemplo, selecciono toda esta fila, me voy a inicio y aplico justificación centrada. Y con respecto a la celda, se centra la palabra.
¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podríamos ingresar datos, por ejemplo, ID 01, mercadería leche, marca, por ejemplo, Gloria, costo 2,50 soles y descuento ninguno. Por ejemplo, tengo toda esta fila y la podría copiar, ¿sí? Y por ejemplo, la podría copiar 4 veces y seleccionando todas estas 4 filas podría aplicarle justificación centrada. Imaginemos que esta fila de aquí no la necesito, la selecciono y dándole clic derecho podría decir eliminar celdas. Y aquí me aparece una ventana flotante donde me permite eliminar toda la fila o eliminar toda la columna. Por ejemplo, le doy eliminar fila, que es lo que yo quiero, y automáticamente elimina toda esa fila y solo me quedarían 3. Por ejemplo, aquí el descuento no me serviría ya que eh, parece que no se aplica. Entonces podría eliminar todo, toda esa columna. Por ejemplo, selecciono eliminar celdas y le podría poner eliminar toda la columna. Entonces me quedaría solamente con el ID, la mercadería, la marca y el costo. De esta manera estamos creando una tabla y sabiendo cómo navegar dentro de la tabla, como le comentaba, con Tab para avanzar, con por ejemplo, a ver, Tab para avanzar, ¿sí? Y si quiero retroceder es Shift y Tab. Por ejemplo, como les indicaba, si quiero generar una nueva fila, simplemente Tab y me genera una nueva fila en blanco. De esta manera podemos ir manejando las tablas, ¿sí? Bien, entonces eso sería todo. Bien, ahora vamos a aprender a copiar, pegar e insertar datos de Excel en Word. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los dos documentos, tanto el documento de Excel que queremos copiar como el documento de Word donde vamos a insertar los datos. Lo segundo que tenemos que hacer es seleccionar los datos en la hoja de Excel que queremos copiar. Una vez seleccionados los datos, clic derecho, copiar. Luego nos ubicamos en el documento de Word y con el clic derecho le damos pegar. Y como se pueden dar cuenta, hemos copiado la tabla que teníamos en Excel. Hay que tener en cuenta que aquí estamos copiando el texto y algunos formatos de celda, más no estamos copiando las fórmulas de Excel, ¿sí? Tener en cuenta eso. Bueno, ahora, la tabla que hemos copiado le podemos aplicar estilos. Por ejemplo, a esta tabla le podríamos colocar este estilo y le podríamos habilitar los contornos para que se vean mejor. Además podríamos justificarla hacia el centro sin ningún problema. Y de esta manera hemos tomado datos de Excel y los hemos insertado en Word. Bien, ahora vamos a aprender a copiar un gráfico de Excel en Word. Realmente es algo muy simple, pero muy útil. Acá tenemos el documento de Excel abierto. Este gráfico ha sido generado a partir de esta tabla. Y lo que queremos hacer es simplemente copiar y pegarlo
en Word, en el documento que tenemos aquí abierto. Vamos a la hoja del gráfico, lo seleccionamos y nos ubicamos en la parte superior en estos dos papelitos, que es la herramienta copiar. Clic en copiar, nos posicionamos en el documento de Word y clic derecho, pegar. Como pueden ver, hemos pegado el gráfico. Tenemos problemas con esta parte del gráfico, pero lo podemos manejar de esta manera. Bien, entonces de esta manera hemos podido copiar un gráfico de Excel en Word. Ahora, aquí también, por ejemplo, en este gráfico podemos formatearlo a través de ajuste de texto. Por ejemplo, podríamos ponerlo detrás del texto, ¿sí? También podríamos darle cuadrado, que ya está por defecto. O podríamos decirle, por ejemplo, arriba y abajo, ¿sí? No solamente eso, también podríamos redimensionar el gráfico. Por ejemplo, ahorita se encuentra muy grande, ¿sí? Podríamos redimensionar esto, por ejemplo, ponerlo en la parte superior y ir alargándolo, ¿no? Bien. Bien, entonces, de esta manera tan simple se copia gráficos de Excel en Word. Seguiremos con los tutoriales y espero que sea de su agrado.